Vamos a continuar con el siguiente tema que se llama circuitos eléctricos. Este tema es la continuación de lo que hemos visto y con esto vamos a cerrar la parte de electricidad. Bien, cuando hablamos de circuitos eléctricos tenemos que definir lo que es un circuito. Para eso tenemos lo que se llama circuito básico. ¿Qué es el circuito básico? Una fuente, ¿sí?, que sería esta, con un elemento que le pida corriente a esa fuente. Puede ser una resistencia, puede ser un diodo, puede ser un LED, puede ser un capacitor, etc. El circuito más básico que vamos a manejar es el que tiene una resistencia. Es decir, yo aquí tengo una resistencia y simplemente lo que hago es lo conecto a esta fuente, a esta batería. Este sería el circuito básico, que es una fuente, ¿sí?, y una resistencia. No sé qué es esto, pero lo que sí sé es que esta fuente es de corriente directa. ¿Cómo lo sé? Porque las fuentes de corriente alterna vienen así, vienen representadas con este simbolito. Entonces, este me dice que es una fuente de corriente alterna. Y también puedo tener una resistencia. Lo que pasa es que esta resistencia no sé qué es, al igual que acá. Bien, estos son los circuitos básicos. Este es un circuito básico de corriente alterna y este es un circuito básico de corriente directa. No sé de cuánto es esta batería, o no sé si sea una batería o si sea una pila. A lo mejor es una batería de 12 volts de un auto, a lo mejor es una pila de 1.5, a lo mejor es la salida de un cargador de celular de 5 volts. No lo sé qué sea, pero sí sé que es de corriente directa. Por lo tanto, esta resistencia es un dispositivo de corriente directa. Llámese un foquito, llámese una pila de un celular que está cargando, llámese un motorcito de un DVD, qué sé yo. Este, por el contrario, es una fuente, pero es una fuente de corriente alterna, ¿sí? Y esto es una resistencia que representa un dispositivo de corriente alterna, o sea, puede ser el motor de una licuadora, puede ser una resistencia para calentar agua, puede ser un foco, por ejemplo, qué sé yo. Esos son los circuitos básicos. En ambos circula corriente. Este dispositivo que tengo aquí conectado a estas dos se llama, es un dispositivo que jala corriente para que funcione. ¿Qué sucede si yo no le pongo un dispositivo? Háganme cuenta, yo no le pongo este dispositivo. Pues simplemente la fuente no está entregando corriente, no la está entregando. Bien, de ahora en adelante a esta le vamos a llamar, a ambas le vamos a llamar FEM, así se le llama, FEM. Se representa con una epsilon así, con una E. FEM, ¿qué es? Fuerza electromotriz. ¿Qué es una FEM? Es un dispositivo que entrega cargas de manera masiva. No importa de dónde, no importa si es una pila, no importa si es el contacto de luz, no importa si es un generador, no importa si es una celda solar que transforma la energía solar, no lo sé, pero lo que sí sé es que me transforma la energía química a eléctrica, o me transforma la energía luminosa a eléctrica, o la energía mecánica a eléctrica. En cualquiera de los casos me está entregando energía eléctrica, por lo tanto estos dos se llaman FEM. Sé que esta es una FEM de corriente directa y sé que esta FEM es una FEM de corriente alterna, ¿de acuerdo? FEM abarca todo, FEM abarca todo. Bueno, una vez que ya sabemos que este es el circuito básico, cuando yo conecto una resistencia, llámese por ejemplo un foquito en una linterna, ese foquito le va a pedir corriente, ¿sí? ¿Qué pasa si en lugar de ser un foquito es un control remoto? También le va a pedir corriente, solamente que le pide menos. Por lo tanto, las FEM entregan corriente lo que necesite la resistencia, ¿sí? Lo que esté conectado a ella es lo que va a entregar. Probablemente entregue mucha, probablemente casi no entregue, probablemente entregue muy poca, pero está entregando corriente dependiendo de lo que se le conecta. Este dispositivo, por lo tanto, le va a pedir corriente. Es una corriente que va a salir de aquí, ¿de acuerdo? Y circula por esto ya lo habíamos visto, las líneas son alambre de cobre, ¿sí? Normalmente se toma despreciable su resistencia porque, como vimos, antes hicimos cálculos de la resistencia de un alambre, es demasiado pequeña. O sea, estamos hablando de 0.01, 0.05 de ohm.
es una resistencia pequeñísima. Por eso en los circuitos la resistencia del alambre se toma como despreciable. No quiere decir que no tiene, sí tiene, pero es demasiado pequeña. Por eso es un excelente conductor, porque toda la corriente prácticamente que entra es toda la corriente que sale, ¿sí? Entonces a partir de ahorita, donde veamos líneas, decimos que es un alambre. Si vemos una línea que está cortada, así, por ejemplo, aquí, pues aquí hay un cortocircuito. ¿Qué otro símbolo podemos utilizar? Bueno, podemos utilizar, por ejemplo, el símbolo de un switch. Un símbolo de un switch es este, aquí así. Es decir, se nombra este símbolo de switch porque este baja, sube y corta la corriente. Aquí podría poner un switch, algo como esto. ¿Qué otro símbolo podemos utilizar? Ya lo hemos visto, el símbolo de capacitor, que son dos líneas paralelas, o podría ser una línea paralela y una curva. También es lo mismo, este es el símbolo del capacitor. ¿De acuerdo? Son los símbolos que ahorita vamos a utilizar. Hay más, muchos más, pero conforme los vayamos usando, los necesitaremos. Si no los usamos, no los vamos a poner. Bien, esta corriente que decía yo que extrae a esta FEM va a pasar a través de esta resistencia. Esta corriente es la misma que esta. Y luego sale y entra por el lado negativo de la pila. Esta corriente, imagínense que es un foco, un foquito de una batería. Circula la corriente, enciende luz y luego está circulando la corriente hasta que apago la lámpara. Una vez que yo apago la lámpara, en ese momento deja de circular corriente. Si hay una diferencia potencial y conecto una resistencia, va a circular corriente. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso también se dibuja, aunque es de corriente alterna, también se le dibuja imaginariamente, porque sabemos que en este caso la corriente alterna no es una corriente que tiene un sentido, sino que cambia el sentido. Es decir, hace de aquí, cambia hacia allá, cambia hacia allá, cambia hacia allá. Pero también se le puede poner que tiene una corriente, la cual circula por aquí, ¿sí? Y listo. Esta es la misma corriente. Este sería el circuito básico. Ahora, ¿cuánta corriente le va a extraer? Nuevamente, depende de la resistencia. Si la resistencia es muy grande, le va a extraer poca corriente. Si la resistencia, por el contrario, es muy pequeña, le va a extraer mucha corriente. Ya lo hemos visto. La corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, depende de lo que tenga conectado es lo que le va a pedir. Claro, las FEM tienen un límite de corriente. Sí lo tienen. Por ejemplo, a una batería AA, si yo le pido 20 amperes, no me los va a dar, ¿sí? No me los va a alcanzar a dar porque es demasiado pequeña para tanta corriente. Pero si esos se los pido, por ejemplo, a una batería de un auto, esa sí me los da. Pero si a esa batería de auto le pido 100 amperes, no me los da. Entonces, depende, inclusive hasta en Comisión Federal, ¿sí? Aquí en Comisión Federal, cuando son corrientes muy grandes, Comisión Federal te dice, no te puedo dar tanta corriente, necesitas meter un transformador para que transformes la energía que te puedo proporcionar en 13,000 volts, y ahí sí, la que quieras. Pero en la comercial que te entrego de la línea de 110, no te puedo entregar mucha corriente, también tiene un límite. Por ejemplo, las tiendas, es un ejemplo, los Oxxos tienen que tener su propio transformador para que agarren la corriente de la de 13,000, la transforman a 110 y ya. Y eso Comisión se los cobra porque ahí sí les puede dar la corriente que necesiten. En la línea doméstica que se le llama, que es la que se conecta o nos conectamos nosotros a la luz de nuestra casa, ahí no podemos. Tienen un límite, ¿sí? Pero, digamos, fuera de ese límite, nos pueden entregar lo que querramos. Nos pueden entregar mucha, poca o casi nada. De este circuito de corriente, de este circuito eléctrico básico, ¿qué sucede si yo le añado otro dispositivo? Repito, le puedo añadir un capacitor o le puedo añadir otra resistencia. Entonces, ya no tendría una sola resistencia, sino ya tendría dos, o ya no tendría un dispositivo, sino tendría dos que estaban pidiéndole corriente. En este caso voy a manejar puras resistencias ahorita, a partir de ahorita, y posterior le meteremos capacitores. Bien, ¿qué sucede si le meto una segunda resistencia? Bueno, al meterle dos resistencias voy a tener dos tipos de arreglos que serían los siguientes. Serían estos, el circuito serie y el circuito paralelo. Estos dos circuitos, la diferencia con los básicos
es que ya tienen dos resistencias. En este caso tengo R1 y R2, y en este caso tengo R1 y R2. ¿Cómo se diferencian? Es muy simple. ¿O cómo los definimos? De esta manera. Para el circuito serie, yo voy a tener las resistencias. Fíjense, de aquí sale del positivo de la fuente y entra a un extremo de la resistencia. Y el otro extremo se une de manera directa y exclusiva, ahorita explico qué es eso, a la segunda resistencia. Y luego, la salida de la segunda resistencia, ahora sí, entra al negativo de la fuente. Es decir, este circuito, que ya son dos resistencias, le va a pedir corriente. Correcto. Aquí sale la corriente. Luego sube por aquí la corriente y la corriente pasa a través de esta resistencia. Sale de esta resistencia, sigue circulando esa corriente, pasa a través de la segunda resistencia, baja y se regresa por el negativo. Yo quiero, o me gusta a mí mucho poner esta analogía, que es como si ustedes estuvieran a la orilla de un río, ¿sí? Están parados a la orilla de un río y ven que circula agua, mucha agua. Luego caminan 10 metros hacia abajo, vamos, del río, y se paran y circula la misma corriente. O sea, la corriente que vieron arriba, el mismo flujo, es el mismo donde están. El río sigue. Entonces, ese sería más o menos una analogía. La corriente que pasa por esta resistencia, hagan de cuenta que ustedes están parados acá, ven que es un ejemplo, 2 amperes. Bueno, se paran de este lado y siguen siendo los 2 amperes porque están en la misma línea. No se desvía el agua para nada. Por lo tanto, la corriente en el circuito serie es la misma a lo largo de todo ese circuito. Ok, aquí aclaro algo. Estoy poniendo nada más 2 resistencias. ¿Existen circuitos serie con más resistencias? Sí, claro. Puedo ponerle 3, 4, 5, 6, las que sean. Mientras sigan esta norma, que es la salida de una resistencia entra en exclusiva a la otra. Y aquí hago la aclaración. ¿Qué significa en exclusiva? Que no hay nada más conectado. ¿Sí? Por ejemplo, yo podría decir, mira, es que de aquí conecto otra cosa. No, entonces ya no está en exclusiva. Exclusiva significa que la salida de la resistencia 1 solamente se conecta a la resistencia 2, no a otra cosa. Entonces, así, esa es exclusiva. Ahora, ¿qué sucede cuando tengo 3, 4, 5 resistencias en serie? Bueno, pues es la misma corriente a lo largo de todas las resistencias. ¿Sí? Si son 2 amperes, por ejemplo, en la resistencia 1 circulan 2 amperes, en la resistencia 4 circulan 2 amperes, en la resistencia 10 circulan 2 amperes, hasta que entran 2 amperes al negativo de la FEM. Eso sería en cuanto a corriente en el circuito serie. Se llama serie porque va seriado, uno detrás de otro, una después de otra. El circuito paralelo, que aquí lo tengo, ese cambia de esta manera. Tengo mi fuente, mi FEM, de ahí sale la corriente, y aquí así le voy a llamar I, luego circula por aquí, y esta I entra a este punto, pero a partir de este punto se va a dividir en 2. Se va a dividir una corriente, según el dibujo, hacia arriba y otra hacia abajo. ¿Sí? Ahí, de acuerdo al dibujo. Ya en su protoboard, una parte se irá por la derecha, otra por la izquierda, otra derecha, no lo sé. Pero, se va una parte hacia abajo y una parte hacia arriba. Ya no es la misma corriente, se dividió. A esta le voy a llamar I1 y a esta le voy a llamar I2. De manera que por aquí circula I2, por aquí circula I1, sigue I1, baja I1, por acá viene I2, ¿sí? Sube I2, y en este punto de aquí, exactamente en este punto, se van a volver a unir las corrientes, aquí en este punto. A este punto le voy a llamar A, y a este punto le voy a llamar B. En el punto B, se unen las dos corrientes y sale la corriente original, es decir, la que entró. Ejemplo, vamos a suponer que entran 10 amperes, es un ejemplo. Y por acá arriba circulan 2. Pues por acá abajo tienen que ser 8. Tiene que ser
lo que resta de la corriente. Si por arriba circulan 2, por abajo tienen que ser 8. No hay nada así de que, por ejemplo, por arriba circulan 2 y por abajo 5. No, eso está mal, porque 5 y 2 son 7, entraron 10, no podría ser posible. Se están perdiendo 3 amperes, no se pueden perder, tienen que ser exactamente. Si por arriba son 2 amperes, por abajo son 8. Así de simple. Ahora, circulan por aquí, circulan por acá, se juntan y vuelven a salir los 10 amperes. Entonces, yo quiero nuevamente hacer la analogía. Imagínense el río, va circulando, pero en eso hay un islote por el medio del río. Es decir, en medio hay un pedazo de tierra grande, ¿sí? Entonces la corriente que va junta se va a dividir, una parte se va a ir por la derecha y otra parte se va a ir por la izquierda. Entonces, alguien que esté del lado de la izquierda, ¿sí?, del río, va a decir, circula muy poquita corriente, tal vez porque el pedacito del islote está muy cercano, pero de aquel lado a lo mejor está muy lejos el islote, y dice, no, el otro que está del otro lado, no, está circulando mucha corriente, ¿sí? ¿Por qué? Porque depende, se dividió, y más adelante cuando termina el islote, se vuelve a juntar la corriente y vuelve a circular la misma que entró. La pregunta sería, ahora, ¿cómo determino cuánta corriente? Pues en base a la resistencia. Por ejemplo, me voy a ir al ejemplo que puse. Este es 2 amperes, este es 8 amperes, ¿sí? Yo no sé de cuánto es la resistencia porque necesitaría conocer la FEM. Lo que sí sé es que esta resistencia es más grande que esta que está acá. ¿Por qué? Porque acuérdense que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, o al revés, la resistencia es inversamente proporcional a la corriente. Por lo tanto, si yo tuviera este valor de 2 y de 8 amperes, esta es muy grande comparada con esta, porque por aquí nomás circulan 2 y por acá están circulando 8. Entonces esta es pequeñita en valor, esta es mucho más grande. ¿Qué sucede si las dos resistencias son iguales? Es decir, R1 es igual a R2. Bueno, si son 10 amperes, por ejemplo, por aquí se van a ir 5 y por aquí se van a ir 5. Se reparten exactamente a la mitad, dado que las dos resistencias son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la manera en la que funciona la corriente en un circuito paralelo. Se divide la corriente y se vuelve a unir donde termina. Bien. Voy a poner puntos, así como los puse acá, acá también voy a poner. Entonces, voy a poner aquí el punto A, aquí voy a poner el punto B, aquí voy a poner el punto C. Siempre entre las dos resistencias se va a poner un punto. Estos puntos que puse aquí, A, B, normalmente se representan con mayúsculas y se les llama punto de medición. ¿Por qué se le llama punto de medición? Como su nombre lo dice, ahí puedo medir tanto corrientes como voltajes, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿qué sucede aquí en el punto A? En el punto A va a suceder lo siguiente, va a venir aquí así y por el punto A circula la misma corriente que salió de la FEM. En el punto B, bien, también es la misma corriente que salió de la FEM, y en el punto C también es la misma corriente que salió de la FEM, dado que es un arreglo serie. Si yo tuviera otra resistencia aquí, C quedaría en medio de las dos y tendría un D, y si hubiera otra, D quedaría en medio de las dos y tendría un E, y así. En cada uno de los puntos de medición en un circuito serie la corriente va a ser la misma, ya lo habíamos dicho. En este caso, yo solamente tengo 2 puntos de medición, acá 3, aquí 2. ¿Por qué 2? Pues nada más donde se divide la corriente y donde se vuelve a juntar son mis 2 únicos puntos de medición que tengo en un circuito paralelo. ¿Qué pasa aquí? En el punto A, la corriente es la que sale de la FEM. En el punto B, la corriente es la que sale de la FEM. ¿Cómo saber entonces qué corriente circula por acá arriba y qué corriente circula por acá abajo? Ahorita lo vamos a ver enseguida cuando ya veamos la parte de mediciones. ¿Qué sucede con el voltaje? El voltaje, acuérdense que es como la fuerza con la que sale impulsada la corriente. Yo les hice la analogía, es la presión del agua. ¿Con qué presión de agua sale? Vamos a suponer que esta sea de 12. Ahora vamos a suponer que el voltaje aquí son 12 volts. Estos 12 volts son 12 volts, digámoslo así, entre comillas, de empuje de la corriente. De manera entonces que en un circuito serie,
Aquí en el punto A son los 12 volts. Ahora, una vez que entra aquí, hagan de cuenta que es como que en la resistencia lo que hace es baja el voltaje. Hay una caída de voltaje en esa resistencia, de manera que el voltaje baja. Si aquí entraron 12, y hágate cuenta, aquí en esta resistencia, es un ejemplo, se caen 3 volts, aquí en la resistencia se caen 3 volts, en el punto A son 12, si se caen 3, ya no van a ser en el punto B los 12, se va a caer, va a disminuir el voltaje, serían 9 menos 3, 12 menos 3 serían 9, entonces aquí estamos hablando de que aquí ya son 9 volts, si aquí fueran 12, aquí son 12, ¿sí? Por ejemplo, aquí se caen 3 y aquí ya nada más quedan 9 volts, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con la otra resistencia? Cuando ya es la última resistencia en un arreglo serie, se cae todo el voltaje. Es decir, esta como ya es la última, aquí se van a caer 9 volts, de manera que en el punto C ya no queda voltaje, son 0 volts. Se acabó el voltaje ahí. Me gusta hacer la analogía. Imagínense que yo voy al cajero, saco dinero, es un ejemplo, saco 1000 pesos del cajero, voy caminando, salgo del cajero, entro al Electra y voy y pago 300 pesos. Bueno, traía del cajero 1000, entré al Electra, dejé 300, ya nada más salgo con 700. Luego voy al Coppel y entro, pago 500, ¿sí? Entonces salgo, yo traía 700, entré, pagué 500, ya nada más salgo con 200 pesos, se me va acabando el dinero. Llego a la casa y me dice mi esposa, dame para comprar comida. Ya nomás traigo 200 y le digo, pues ten los 200 que traigo. Llego, me siento al sillón y ya no traigo nada. Se me acabó el dinero. Salí con 1000 pesos y regresé y me senté en mi sillón con 0 pesos. Algo similar sería, salgo con 12 volts, en cada una de las resistencias se me va cayendo voltaje, de manera que en la última se me cae el total del voltaje que traiga, lo que traiga. Aquí hablamos de 2 resistencias, pero ya aclaré que pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, las que sean. Vamos a suponer que sean 6. Y en la última resistencia entran, antes de la última resistencia, entran 2.5 volts. Bueno, en esa última resistencia se van a caer 2.5 volts y va a quedar 0. A la salida de la última resistencia, que en este caso sería el punto C, son 0 volts y se acabó el voltaje, ¿sí? Ese es más o menos cómo se maneja el voltaje en un arreglo C. ¿Qué pasa en el arreglo paralelo en cuanto a voltaje? Bien, vamos a suponer igual, salgo aquí con 12 volts. Primero, veamos el arreglo paralelo, ¿qué me está diciendo? La patita de la resistencia 1 se conecta con la patita de la resistencia 2, las de entrada. Voy a dibujar unas resistencias, vamos, del tipo resistor, o sea, 2 resistores. Lo tendríamos algo así. Hagan de cuenta que yo tengo 2 resistencias del tipo resistor y hagan de cuenta que en una patita esta y esta las entorcho. Esta la entorcho con este y esta la entorcho con esta, o sea, las entorcho. Este es un arreglo paralelo, porque las patitas de entrada de la resistencia están unidas y las patitas de la salida de las resistencias están unidas. Este sería el arreglo paralelo. Ahora, de aquí lo conecto a la pila, al positivo, y de aquí al negativo, por ejemplo, ¿sí? Ese sería el arreglo paralelo. Entonces, estas dos entran, por eso una parte de la corriente se viene por acá y otra parte por acá. Ya expliqué eso. El voltaje, por lo tanto, si yo salgo con 12 volts, aquí en el punto A, yo voy a tener 12 volts. Ahora, ¿qué pasa a la salida? Bueno, la salida resulta que en el punto B, la última resistencia del punto B, o sea, la que está antes del punto B, como acá, que era la resistencia 2 y que dije que aquí se caía todo, la última resistencia es la R1, pero también es la R2. De manera entonces que aplicando la regla decimos que en la última resistencia antes del punto que entra el negativo, que sería en este caso el C y en este caso sería el B, se cae todo. Profe, pero si pues estas son las únicas 2 que hay. Pues entonces quiere decir que si aquí son 12 volts, aquí se me van a caer 12 volts
y como es un arreglo paralelo, en la de abajo también se me van a caer 12 volts, de manera que en el punto B me van a quedar 0 volts. Ese es el chiste, vamos, o esa es la situación con el arreglo paralelo. El arreglo paralelo me dice, el voltaje, la caída de voltaje, fíjense, primero, en ambas resistencias es el mismo caída de voltaje. Profe, pero, ¿y si no son iguales las resistencias? Es que no importa si no son iguales. Ejemplo, si esta resistencia es de 8 ohms y esta es de 24 ohms, ¿son de diferente valor las resistencias? Sí, pero el voltaje que se cae es el mismo. Aquí se caen 12 volts y aquí se caen 12 volts. Entonces, ¿para qué sirve el valor de la resistencia? Para la corriente, como lo expliqué. Si este es de 8 ohms, es más pequeña, va a circular más corriente por arriba. Este es de 24 ohms, es más grande, va a circular menos corriente. Pero la caída en el voltaje es la misma en ambas. No importa del valor que sea la resistencia. En corriente la que tiene mayor resistencia pasa menos corriente. La que tiene menor resistencia pasa más. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por lo tanto, en cuanto a voltaje, se me cae el mismo, ¿sí? ¿Cuánto? El total que le entró. Si son las únicas dos que están, entra y se caen los 12, ¿sí? Ahora, ya nada más para cerrar este tema del paralelo. ¿Qué pasa qué sucede si yo meto más resistencias en paralelo? Si yo meto más resistencias, aquí metí una, dos, puedo meter 3, 4, 5, 6, puedo meter 6 resistencias, claro, unidas. Hagan de cuenta que meto otra aquí y la entorcho, meto otra y la entorcho, y a la salida también meto otra, la entorcho, meto otra y la entorcho. Entonces yo puedo meter 6, 7 resistencias en paralelo, las que sean, puedo meter. Finalmente, en cuanto a voltaje, se me va a caer lo mismo. Si son dos aquí, 12, 12, 12, 12, 12, en cada una de las resistencias se me va a caer 12 volts. No importa el valor de la resistencia y no importa el número en voltaje. Corriente no, ahí sí se va a repartir, pero lo que sí es que si sumas todas las corrientes de todas las resistencias, te tiene que dar el total de la que entra, y a la salida te tiene que dar el total de lo que entró, ¿sí? Eso sí. Bien, con esto cierro yo la parte de circuito serie, paralelo, y vamos con el siguiente circuito.